Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a remover muchas fibras, algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un mar de preguntas. Vamos a hablar de un cambio amoroso, sí, han leído bien, un cambio en el ámbito del amor, y no de cualquiera, sino de aquellos que nos hacen soñar, de esas parejas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Y cuando hablamos de cuentos de hadas modernos en Turquía, hay un nombre que resuena con fuerza: Can Yaman y su vida sentimental. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy sobre su trayectoria amorosa, y en particular sobre un giro reciente, podría ser precisamente ese soplo de aire fresco, o quizás una tormenta inesperada, que les va a sorprender. Así que si les gusta estar al día de los romances más sonados, si disfrutan de las historias que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber, no se muevan de ahí. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a traerles siempre lo mejor. Bueno, vamos a entrar en materia porque el tema de hoy es jugoso, muy jugoso. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país natal sino a nivel mundial, es conocido por su carisma arrollador, su talento actoral y por supuesto por una vida amorosa que parece tener más giros que una telenovela. Hemos sido testigos de sus relaciones, de sus romances fugaces, de aquellos que parecían sólidos y de los que nos dejaron con la incógnita de ¿qué pasó aquí? Pero hoy no vamos a repasar toda su historia, sino que vamos a enfocar nuestra atención en un cambio que ha dado mucho que hablar, y que tiene que ver con una figura muy especial en su vida, una figura que hasta hace poco parecía ser el centro de su universo. Me refiero, por supuesto, a su relación con la influencer italiana Diletta Leotta. Muchos pensábamos que esta era la pareja definitiva, esa que parecía destinada a durar y a consolidarse. Las imágenes que nos llegaban eran de felicidad pura, de complicidad, de un amor que parecía traspasar las pantallas. Se les veía juntos en Italia, en Turquía, en eventos importantes, y cada fotografía, cada comentario, alimentaba la idea de un futuro prometedor. De hecho, hubo incluso rumores y especulaciones sobre un posible compromiso, sobre planes de boda, imaginen la expectación. Era la pareja de oro, la que todos querían ver feliz, la que parecía tenerlo todo. Su conexión parecía magnética uniendo dos mundos, el del glamour de la televisión italiana y el del estrellato turco que arrasaba en el extranjero. Las redes sociales de ambos se inundaban de momentos compartidos, desde escapadas románticas por las costas italianas hasta apariciones públicas donde se mostraban radiantes y enamorados, consolidando una imagen de pareja idílica que cautivó a millones de seguidores. Sin embargo, y aquí viene la parte que nos sorprende, el mundo de la farándula, y especialmente las relaciones de personajes públicos, a menudo nos demuestran que las apariencias pueden ser engañosas o que simplemente las cosas cambian, y a veces, de forma radical. De repente y sin previo aviso para la mayoría de nosotros, las señales empezaron a ser confusas. Las redes sociales, ese barómetro infalible de la vida sentimental de los famosos, dejaron de mostrar esa unidad y esa complicidad a la que estábamos acostumbrados. Las publicaciones conjuntas disminuyeron, los me gusta parecían menos frecuentes, y poco a poco se instaló la duda. Los fans, acostumbrados a la constante exhibición de su amor, comenzaron a notar la ausencia de sus poses conjuntas, la disminución de sus interacciones virtuales, generando un murmullo de preocupación que pronto se convirtió en especulación abierta. Y entonces la noticia que muchos no esperábamos, pero que en retrospectiva, quizás ya presentíamos, la ruptura. Pero aquí es donde se pone interesante la cosa. No se trató de una ruptura cualquiera, de esas que se anuncian fríamente y se olvidan rápidamente. No, la ruptura entre Can y Diletta tuvo sus matices, sus especulaciones y, sobre todo, un cambio de rumbo posterior que ha desconcertado a muchos y ha abierto un nuevo capítulo en la vida amorosa de Can. La forma en que se desarrolló la separación, rodeada de silencios y de interpretaciones diversas, alimentó aún más el interés del público, acostumbrado a las explosiones mediáticas que suelen rodear a estas figuras. Porque lo que hemos visto después de la separación de Diletta Leotta es, francamente, sorprendente. Después de un periodo de aparente soltería y quizás de reflexión, Can Yaman ha sido visto y relacionado con otras personas. Y aquí es donde entra el verdadero cambio, el giro inesperado que me decía al principio. Hemos visto imágenes, hemos leído rumores y todo apunta a que Can ha vuelto sus ojos o quizás su corazón hacia personas que no estaban en el radar de nadie,
o que al menos, no eran las que se esperaban después de una relación tan mediática como la que tuvo con Diletta. Este nuevo rumbo ha generado un revuelo considerable, ya que el público, acostumbrado a sus romances de alto perfil, se encuentra ante un Can Yaman que parece explorar territorios sentimentales hasta ahora desconocidos para la gran mayoría. Por ejemplo, y esto es algo que ha dado pie a muchas conversaciones, se le ha visto muy cercano a una modelo y figura pública que, aunque conocida en ciertos círculos, no tiene el mismo nivel de reconocimiento internacional que Diletta. Esta nueva cercanía, estas nuevas imágenes juntos, han generado un debate: ¿es esto un simple pasatiempo, una amistad pasajera, o estamos ante el inicio de algo más serio? La forma en que se presentan estas nuevas conexiones, a menudo más discretas, quizás más privadas al principio, contrastan con la explosión mediática que supuso su relación con la presentadora italiana. Si bien la relación con Diletta era un torbellino de flashes y titulares, sus nuevos acercamientos parecen desarrollarse en un plano más reservado, alimentando la intriga y el misterio en torno a su vida sentimental actual. Y esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué ha cambiado en Can Yaman? ¿Por qué este aparente giro hacia relaciones menos expuestas, o quizás con perfiles diferentes? Podríamos teorizar muchas cosas. Quizás después de la intensa atención mediática que rodearon su relación con Diletta, Can haya decidido buscar un enfoque más tranquilo y reservado para su vida personal. Tal vez la presión de ser una pareja de portada le haya pasado factura y ahora prefiera construir algo más íntimo, alejado de los focos. La experiencia de ser escrutado constantemente por la prensa y el público puede ser agotadora, y es natural que una persona busque un respiro, un espacio donde su vida privada pueda florecer sin el escrutinio público. Esta podría ser una búsqueda consciente de paz y normalidad en un ámbito tan expuesto como el suyo. Otra posibilidad es que sus prioridades hayan cambiado. A sus 30 y tantos años, y con una carrera en pleno auge, es natural que un artista de su calibre reflexione sobre lo que busca en una relación. Quizás ahora esté priorizando la conexión personal, la compatibilidad a largo plazo por encima de la imagen pública o el glamour. Las relaciones pasajeras y las grandes exhibiciones públicas pueden ser emocionantes al principio, pero con el tiempo, la búsqueda de una conexión más profunda y significativa se vuelve más relevante. Es posible que Can Yaman esté en una etapa de su vida donde valore la autenticidad y la reciprocidad por encima de todo lo demás, buscando a alguien con quien compartir no solo los éxitos, sino también las vulnerabilidades y los momentos más cotidianos. Y no podemos descartar tampoco la influencia de su carrera. Can Yaman está expandiendo su presencia internacional, trabajando en proyectos cada vez más ambiciosos, y eso implica un estilo de vida cambiante, más viajes, más compromisos. Quizás las nuevas personas que se cruzan en su camino se ajusten mejor a esta nueva etapa de su vida, o le ofrezcan un tipo de apoyo o entendimiento diferente. Una carrera en constante crecimiento con presiones y demandas crecientes, requiere una red de apoyo sólida y personas que comprendan las particularidades de su estilo de vida. Es posible que haya encontrado en estas nuevas conexiones un entendimiento mutuo que le permita equilibrar mejor su vida profesional y personal, o simplemente que su agenda y sus viajes lo acerquen a personas con perfiles similares. Lo que sí es innegable es que este cambio en su vida amorosa es un recordatorio de que, a pesar de la imagen pública que proyectan, los famosos son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias trayectorias. Lo que para nosotros puede parecer un giro inesperado, para ellos podría ser una evolución natural, una búsqueda de lo que les hace felices en un momento determinado de sus vidas. La distancia entre la persona pública y la persona privada puede ser abismal, y lo que vemos en los medios es solo una pequeña fracción de la complejidad de sus vidas. Cada individuo tiene derecho a explorar, a cambiar de rumbo y a buscar la felicidad según sus propias circunstancias y deseos. Además, pensemos en la dinámica de las relaciones. Las rupturas, por dolorosas que sean, a menudo nos abren puertas a nuevas experiencias y a un autoconocimiento más profundo. Y Can, después de una relación tan intensa y mediática, es muy probable que haya pasado por un proceso de introspección. Este nuevo capítulo amoroso podría ser el resultado de esa reflexión, de una búsqueda de algo diferente, algo que resuene más con él en este momento de su vida. Las experiencias pasadas, tanto los éxitos como los fracasos, moldean nuestra forma de ver el amor y las relaciones. Es posible que Can Yaman esté aplicando las lecciones aprendidas para construir algo más alineado con sus necesidades actuales. Y lo fascinante de todo esto es la incógnita. ¿Qué nos deparará el futuro?
¿Serán estas nuevas conexiones efímeras o marcarán el inicio de algo duradero? El público siempre estará observando, analizando cada gesto, cada publicación. Pero lo importante al final es la felicidad de Can Yaman. Si estas nuevas experiencias lo hacen feliz, si le aportan paz y crecimiento, entonces, desde nuestro punto de vista, será un cambio positivo. La curiosidad del público es natural, pero debemos recordar que la vida sentimental de cualquier persona, sea famosa o no, es suya y solo suya para definir. Lo que sí que me gustaría destacar es la capacidad de Can Yaman para reinventarse, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Siempre se mantiene en movimiento, siempre explorando nuevas facetas. Y este cambio amoroso es otra prueba de ello. Nos demuestra que la vida está en constante evolución, que el amor tiene muchas caras y que, a veces, los caminos menos esperados son los que nos llevan a los destinos más interesantes. Su dinamismo, tanto en lo profesional como en lo personal, es una característica que lo distingue y que mantiene a su audiencia expectante. Y hablando de destinos interesantes, ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen que este cambio es un reflejo de una madurez personal, una búsqueda de privacidad, o simplemente el curso natural de la vida de un joven exitoso? Me encantaría saber sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Les sorprendió la ruptura con Diletta? ¿Qué piensan de las nuevas personas que se rumorea que están en la vida de Can? Conversemos. La interacción con ustedes es lo que hace que nuestro canal cobre vida, y sus perspectivas siempre enriquecen nuestras discusiones. En resumen, hemos visto cómo Can Yaman, después de una relación muy publicitada con Diletta Leotta, ha dado un giro interesante en su vida amorosa. Este cambio, marcado por un aparente acercamiento a figuras menos mediáticas y quizás una preferencia por la discreción, nos invita a reflexionar sobre las prioridades, las evoluciones personales y la naturaleza cambiante del amor en la era digital. Lo que antes parecía un futuro claro, ahora se presenta como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y de sorpresas. La historia de Can Yaman nos recuerda que la vida, y el amor, están en constante construcción y que cada etapa trae consigo nuevas lecciones y nuevas oportunidades. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos del corazón de una de las estrellas más brillantes del panorama turco. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. No olviden que si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido intrigante y entretenido, dejen un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias por acompañarnos. Un abrazo enorme.